Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Hola, buenas a todos y bienvenidos a un programa más de inversión con nombre propio. En el día de hoy vamos a hablar acerca del sector de las materias primas y para ello tenemos el placer de contar por un lado con Gabriel Simón, que trabaja en Trinidel. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Un placer estar aquí. Y por otro lado tenemos a Isabel Cánovas, que trabaja en JP Morgan. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días, Javier. También un placer estar aquí y bueno, a ver con qué os podemos iluminar sobre materias primas. Bueno, muchas gracias a los dos por venir. Y bueno, entrando ya en materia, la primera pregunta en este caso va a ir para Gabriel. En el año 2022, el sector de las materias primas ha sido uno de los más seguidos por su efecto en la inflación, que llegó a cotas muy altas, forzando de esa manera a los principales bancos centrales a cambiar su política monetaria de forma agresiva, después de muchos años donde las políticas habían sido más bien expansivas. Y bueno, ¿qué valoración hacéis del comportamiento de las principales materias primas en el año 2022? Sí, bueno, pues nosotros desde Columbia Threadneedle, la verdad que ya empezó el ciclo de las materias primas, ya empezó a finales de 2021, como bien comentamos, ha continuado en 2022 y pensamos desde Columbia Threadneedle que va a continuar. Creemos que el ciclo de materias primas se inició, como digo, hace 2 años, pero que esto va para largo, ¿no? Y principalmente el motivo es, bueno, pues que está muy apoyado por las condiciones macroeconómicas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la inflación es un factor positivo para las materias primas, el entorno inflacionario, sobre todo en Estados Unidos, que está muy fuerte, lo estamos viendo todos los días, y en Europa, que precisamente los últimos datos inflacionarios pues han sorprendido al alza, no a la baja, pues la verdad que esto favorece mucho a las materias primas, es lo que nosotros llamamos un activo favorable para el entorno inflacionario, creemos que eso va a continuar. Y luego también pues los precios altos de la energía, ¿no? Es verdad que en los últimos meses la energía pues los precios, sobre todo el gas, se han relajado un poquito, pero que si lo vemos en perspectiva de los últimos 5 años estamos todavía en niveles muy altos, ¿no? Pensamos que eso va a continuar. ¿Y por qué? Pues principalmente porque el entorno, sobre todo las temperaturas invernales, aunque han sido algo más suaves, pensamos que a futuro el tema de las temperaturas en invierno va a seguir siendo un tema importante a considerar y que va a seguir al alza. Vamos a tener inviernos fríos. Esto favorece mucho a los precios de la energía. Y, cómo no, también otro factor importante es la apertura de la economía china. Sabéis que China es el gran consumidor de las materias primas y eso va a seguir así. Con el COVID, pues la verdad que tuvieron bastantes restricciones. Ahora han abierto la economía otra vez al mundo, por decirlo de alguna manera, y eso va a seguir siendo otro factor importante. Y ya por último, pues que queramos o no, ya empezó con el tema del Brexit, pero estamos en un entorno que en general vamos a pasar de un entorno más global a un entorno más de desglobalizarse, ¿no? Las economías van a desglobalizarse y eso también favorece mucho las materias primas junto con los riesgos bélicos, ¿no? O sea que el entorno macroeconómico que ya se inició en 2021, en 2022 fue un hecho bastante importante, pero pensamos que esto no es un tema, no es una moda de corto plazo, sino que más a largo plazo, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Bueno, la siguiente pregunta va enfocada un poco con algo que has mencionado y es que desde finales del año pasado hemos visto como quizá metales preciosos como el oro sí que han tenido una revalorización en precio, mientras que materias primas como el petróleo o gas natural han sufrido correcciones. Sí es verdad que habían subido mucho de precio y por tanto pueden ser correcciones naturales, pero bueno, quiero preguntarle a Isabel a qué se puede ver ese comportamiento y qué perspectivas tienes para estos activos para este año 2023. Bueno, todos sabemos, yo creo, que 2022, por poner un poco las cosas en perspectiva, fue un año de tormenta perfecta. Todos sabemos que salvo que estuvieses en materias primas u oro no hubo donde esconderse. Ahora bien es cierto que es verdad que los precios del sector de la energía han caído y esto se debe, por un lado, a la mejora de las disrupciones de la cadena de producción y, por el otro, a que hemos tenido un invierno, como comentaba Gabriel, más cálido de lo que podríamos haber llegado a imaginar. Al principio era el gran temor de cuánto iban a aguantar las reservas de gas natural, que ahora a toro pasado y de cara a este 2023 vemos que es verdad que han mejorado de manera significativa. De cara a lo que queda para el invierno 2023, que no sabemos, dicho esto, si va a ser un invierno que acompañe también tan cálido como el de 2022, pero bueno, las buenas noticias es que estamos en niveles previos a las reservas que teníamos antes de la guerra. Entonces, por ese lado, pues son las buenas noticias en el lado de los inventarios del gas natural. Por otro lado, es verdad y gracias a Dios Europa ha aprendido la lección de total dependencia por parte de Rusia. Esto ya ha cambiado y, bueno, pues también se va a tener en cuenta de cara a este 2023. En cuanto al petróleo, el factor también del invierno más cálido, pues bueno,
ha aportado y no hemos llegado a una situación de extrema emergencia como esperábamos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es verdad que tiene muchas reservas de barriles, en un momento se llegó a concebir que si llegasen a agotar esos barriles, si es que era un invierno pues tan duro, provocando estar en niveles mínimos, pero ahora hemos visto pues bueno, que el invierno más cálido también ha acompañado y están en niveles de reservas previos a los temores que tenían. Por el lado de metales industriales, lo ha mencionado Gabriel, y es verdad que el catalizador clave para este año yo creo que va a ser la reapertura de China. Todos sabemos que es el mayor consumidor de materias primas en el mundo y aunque hayamos visto caer los precios de la energía y los precios de los metales industriales y básicos, se sitúan en niveles bastante aceptables y decentes por ahora. En cuanto al oro, sí que es verdad que hemos visto un movimiento al alza bastante interesante, ya que en tiempos de subidas de tipos de interés no es lo que ha solido hacer, pero hay que recordar también, yo creo, la volatilidad que tiene en un momento de incertidumbre, porque es verdad que aunque hayamos abierto y hayamos empezado un año 2023 pues, con buenas noticias y mejor de lo esperado y los mercados acompañando, somos conscientes todos, yo creo, de que quedan curvas. Entonces, esto hay que tenerlo bastante en cuenta en cuanto a la incertidumbre, pues bueno, la volatilidad que trae el oro. Siempre ha sido difícil de predecir, yo creo que todos lo sabemos. Hemos visto, por ejemplo, unos movimientos brutales en los últimos días y hay que tener en cuenta, pues bueno, su fluctuación con la inflación y las subidas de tipos de interés. Dicho esto, sí que es verdad que es una fuente de diversificación y una cartera balanceada con baja correlación con los otros tipos de activos, pues bueno, a tener en cuenta, pero que seamos conscientes de todo, tanto de los pros como de los cons. Perfecto, muchas gracias Isabel. Y bueno, algo que habéis comentado los dos y que era la siguiente pregunta en este caso para Gabriel es el tema de la reapertura de China, que ha sido uno de los temas más relevantes de los últimos meses, por como habéis comentado es uno de los principales consumidores o el principal consumidor de materias primas a nivel mundial. Y bueno, eso puede hacer que mantenga las presiones en materiales como puede ser el cobre, el hierro o el acero. Y bueno, ¿qué efectos puede tener la reapertura de China en este sector para los próximos años? Muy bien, sí, como comentabas, pues evidentemente el claro ganador de la apertura de China, que como sabéis es el mayor consumidor de materias primas en el mundo, ¿vale? Sin duda nosotros pensamos que el mayor beneficiario van a ser los metales básicos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, pues sin duda van a ser el cobre, tenemos una visión muy constructiva en el cobre y muy constructiva en el zinc, ¿vale? ¿Por qué? Por varios motivos. El primero es que, bueno, empezando por China, aparte de China, que al hacer que la economía se abra, esa reapertura, lo que consigue es que el crecimiento en China pues pase, el mercado estaba descontando que iba a ser del 4%, ya estamos hablando de niveles del 6%, es un 2% adicional simplemente porque la economía, digamos, China empieza otra vez a funcionar al 100% a niveles antes de la pandemia. Esos 2% adicionales en crecimiento, pues lo que hace es que esa demanda por materias primas va a ser muy fuerte, ¿vale? Entonces, esto no es un tema, como comentaba antes, de corto plazo, sino de medio plazo, ¿no? Y luego también hay un factor que no se habla mucho en mercado, pero que es importante, no se ha tenido mucho en cuenta, y es que el gobierno chino está empezando a dar estímulos adicionales al mercado inmobiliario, que también pesa muchísimo. Entonces, si el mercado inmobiliario, con esas ayudas del gobierno chino, empieza a tener mayor demanda, eso sin duda va a tener un beneficio claro en los metales básicos, como digo, ¿no? Y luego hay que también tener en cuenta otro factor, que es que Occidente, lo que nosotros mal llamamos mercados desarrollados, ¿vale? Que ya quisiéramos muchas veces ser como los mercados no desarrollados, pues están invirtiendo muchísimo en la transacción energética, ¿vale? Esto también influye muchísimo en esa demanda, ¿no? Sobre todo, impulsa muchísimo la demanda de cobre, ¿no? Y luego hay factores más intrínsecos propios de las materias primas, que es, por ejemplo, la escasez que hay en muchas de ellas, ¿no? Las existencias de muchos de los materiales, estamos hablando del cobre, hablando del zinc, por ejemplo, pues sabemos que a día de hoy pocas existencias, ¿no? Entonces, se encuentra el binomio muy favorable para estas cosas, que es una fuerte demanda, pero encima la oferta es bastante escasa. No hay digamos, materiales primas. Lo estamos viendo, por ejemplo, a la hora de comprar coches, ¿no? La demanda de chips, por ejemplo, hay mucha demanda de chips, pero es que no hay materia prima para hacerlos, ¿no? Por ejemplo, si quieres comprarte un coche a día de hoy, pues mínimo te está dando para compras de coches entre 6 y 8 meses, ¿no? Eso te da un poco la idea de las existencias, que es que prácticamente no hay. Eso también soporta técnicamente el activo. Y luego el zinc, como comentaba, pues estamos sobreponderados. También el riesgo de escasez es muy alto. Estoy hablando de riesgo de escasez. Significa que posiblemente en los próximos 6-8 meses no haya zinc en el mundo, ¿no? Entonces, digamos que
no solo es la apertura de China, sino que hay una serie de factores intrínsecos para algunas materias primas, como el cobre y el zinc, donde estamos muy sobreponderados. Creemos que va a continuar esa escasez y, por tanto, mucha demanda, poca oferta es el binomio ideal para que esto siga esa tendencia positiva, ¿no? Bueno, y después de haber hecho un repaso de lo que ha sido el año 2022 y lo que podemos esperar para los próximos años, pero pensando más en el corto y medio plazo, quería tocar un tema que también ha mencionado ahora Gabriel, que es el tema de la transición energética, que es uno de los temas más relevantes de los últimos años. Y bueno, la pregunta es cómo puede afectar al sector las medidas que se pretenden tomar en esta materia y qué otros factores estructurales pueden ser fundamentales para la evolución del sector de las materias primas. Bueno, lo primero de todo, yo creo que todos sabemos que la transición energética ha venido para quedarse, que estamos aprendiendo a medida que evolucionamos, estamos en la primera parte, nadie es el experto en cómo vamos a alcanzar esa transición completa. Si tenemos en cuenta que hay pues, alrededor de 8 billones de habitantes en el mundo y que seguimos creciendo, pues las materias primas siempre se van a utilizar en nuestro día a día. Por ejemplo, las estaciones de carga para los vehículos eléctricos, todo el tema de aire acondicionados, la calefacción. La transición energética es muy dependiente de los metales, entonces no podemos decir que el uso de ellos y de las materias primas va a acabar por completo. Ahora bien, lo que decías de qué implicación tiene esto para el mercado energético. No hay duda de que, bueno, nos estamos dirigiendo hacia un futuro más eléctrico, pero no podemos decir que viviremos sin los combustibles fósiles, ya que, por ejemplo, a día de hoy sigue habiendo mucha demanda por el petróleo y el gas, y sí que nos dirigimos hacia niveles más bajos, pero es prácticamente imposible decir que van a desaparecer por completo. Bien es cierto que es un hecho que ya está ocurriendo, que no hay vuelta atrás, que va a conllevar inversiones de varios pares de trillones por parte de compañías y gobiernos a nivel mundial, pero hay que ser conscientes sobre todo de que la población sigue creciendo, como decía, y de que no todo el mundo entero está en la misma página a la vez en cuanto a la electrificación, porque, por ejemplo, pues no tenemos que tener en cuenta que esto va a llevar, o sea, tenemos que tener en cuenta, perdón, que esto va a llevar pues, un cierto tiempo. Por ejemplo, por poner así un ejemplo, estuve de vacaciones en India justo antes de COVID, que es uno de los países más grandes del mundo. No vi ni un solo coche eléctrico. Aquí también hay que tener en cuenta, pues bueno, la gran diferencia que existe entre los países desarrollados y bien, o los que están en desarrollo o los subdesarrollados, donde esta transición, pues por supuesto, va a llevar mucho más tiempo y las inversiones quizás escaseen más. Entonces, por esta misma razón, esto es un compromiso a nivel mundial, puesto que si queremos alcanzar esa transición energética, yo creo que hay que ser conscientes de estas grandes diferencias y del compromiso que muchos mercados desarrollados o compañías y gobiernos de esos mercados desarrollados tienen que tomar con aquellos también menos favorecidos. Aunque es verdad que en los mercados desarrollados haya más inversión y más medios para poder alcanzar esa transición energética, sus economías también están construidas a base de materias primas y a medida, por ejemplo, que la gente se muda a las ciudades, esto va a seguir requiriendo ese uso de materias primas. Entonces, dicho esto, es cierto que cada vez es más difícil, por ejemplo, en términos de permisos, y lo decía Gabriel, que está escaseando y que se está reduciendo el uso. Entonces, a menor oferta también subirán los precios y nos dirigiremos pues, hacia una electrificación. Por ejemplo, por poner un ejemplo de compañía que tenemos en nuestro fondo de recursos naturales, que es el JP Morgan Global Natural Resources, es una compañía que se llama IGO, que es una compañía de baterías basada en Australia, con una de las mayores minas de litio en el mundo. Todos sabréis que el litio es indispensable para la tecnología de baterías, entonces este tipo de compañías es un ejemplo claro, no por el tema de la producción de baterías en sí, sino por lo indispensable que es el litio. Entonces, como conclusión, yo creo, la transición energética está claro que ha venido para quedarse, que esto va a llevar un tiempo, pero por supuesto, pues hay que tener en cuenta que efectivamente quizás lleve más tiempo del que nos pensamos por esas diferencias que hay pues, entre mercados desarrollados y subdesarrollados y que sobre todo es indispensable un compromiso por parte de, pues, a nivel mundial para que se pueda alcanzar esta transición completa. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues en principio eso ha sido todo, el repaso al sector de las materias primas y quería agradeceros a los dos que os hayáis pasado por el programa y esperamos veros en otra oportunidad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias también y que tengáis buen día.